Saludos humanos bellos y a los demás también. Gracias por acompañarme en un nuevo capítulo. Y este episodio se va a tratar sobre lo que podríamos entender como las sustancias elementales y lo voy a explicar a través de simbología, como son los símbolos de los cuatro elementos en la alquimia. Es- Podríamos quizás llevar 5, 6, 7, 8, hasta 8 elementos con el pentagrama. Y el yin yang también esconde mucho más de lo que nos han dado a entender. Cuando tocamos el tema de lo elemental, pues surgen dos conceptos aparte, que serían los elementos químicos, que serían las formas de la materia a nivel atómico. También estaría el tema de los elementales, que serían las formas personalizadas de cúmulos de conciencias de lo natural. Y en una tercera arista estaría el tema de las sustancias elementales, en donde estaríamos hablando de aquella sustancia de lo que está hecho los átomos, la sustancia de la que están hechas los electrones, los protones, los neutrones, etcétera, etcétera. A nivel de símbolo, eh, se podrían clasificar en dos grandes grupos. Por un lado estarían los arquetípicos, como serían, por ejemplo, los cuatro caminos en el rosacrucismo, donde está el arquetipo del peregrino, el cuervo para el sendero izquierdo, el águila para el sendero derecho y el león para el sendero medio, en donde son arquetipos a nivel filosófico. El símbolo esconde cualidades, virtudes. El otro tipo de símbolo serían símbolos ideomatemáticos que están más relacionados a lo que llamamos ciencia y a lo que entendemos como geometría sagrada. En este caso, por estar tocando el tema de las sustancias elementales, es un tema más científico que filosófico, así que los símbolos que se pueden utilizar para entender este tema son del tipo ideomatemático. Eh, Desde la alquimia nos dicen que los símbolos de los elementos son dos triángulos que apuntan para arriba y dos triángulos que apuntan para abajo. El que apunta hacia arriba y que está completamente lleno es el fuego. Al fuego que le falta un poquito sería el aire. El, el triángulo para abajo que le falta un poquito sería la tierra. Y el triángulo para abajo, que es completamente para abajo, sería el agua. Agua, aire. Ahora, ¿por qué bueno, el que diseñó los símbolos decidió utilizar estos símbolos por una razón específica? ¿Por qué? Pues porque estos símbolos escondían un gran conocimiento referente al tema que se está tocando. Observen esto. El prana, el fuego, que sería el primer plasma, aquella forma de la sustancia, no, en realidad hay que hablar de sustancias. Es la sustancia que emanó la fuente, fue lo que se volvió el vacío al darse vuelta, al pasar por dentro del espíritu, atravesando un horizonte de sucesos, provocando que su polaridad completa se diera vuelta.
Y de ser contracción pasó a ser expansión y de allí viene la sustancia elemental, el prana. La otra fuerza sería el éter. Pero el éter realmente es un resultado. La fuerza real involucrada en lo que llamamos gravedad es la fuerza del vacío. La contracción eterna de la inexistencia. Cuando el prana se mezcla con un poquito de éter, surge el elemento aire. Esto significaría, aquí estaríamos hablando de lo que llamamos energías. Y claro, todas las otras formas de plasmas que surgen al ir mezclando el prana con la fuerza del vacío. Y aquí surge el fuego, surge la electricidad, cosas como el ectoplasma y toda ese espectro de plasmas. La Tierra sería una pequeña cantidad de prana y mucho éter, llevando a que el prana sea encapsulado en un sistema, provocando que surjan conciencias individualizadas y al irse ordenando van generando sistemas más grandes, formas de orden más grandes, y así se va escalando el fractal de conciencias dentro de conciencias dentro de conciencias. Así como, por ejemplo, cada partícula de cada átomo es consciente de que existe, el átomo también es consciente de que existe, después se sigue al siguiente nivel y las moléculas entienden que hay otras moléculas rodeándolas. Luego seguimos subiendo y llegamos al nivel celular y la célula se reconoce como un individuo y sabe que hay células que son como ellas y células que son diferentes a ellas. Y así sucesivamente vamos subiendo. El tema de lo que llaman el quinto elemento tiene que ver con el símbolo de la cruz. Hacia arriba está la unicidad, hacia abajo la vacuidad, en los costados está lo femenino y lo masculino, en donde podríamos simplemente hacerle esos cortecitos y estaríamos usando los símbolos de arriba. Y en el centro surge el ser, el espíritu. El espíritu sería el quinto elemento. Y el espíritu tiene la capacidad de mirar para cualquier dirección. El ser decide si irle a la unicidad, si irle a la lógica, si irle a la intuición o irle al egoísmo. Si esto lo vemos en el pentagrama, nos suelen poner al éter aquí arriba y nos dejan el resto de los elementos, fuego contra agua, aire contra tierra. Pero la realidad es que el ser realmente está en el centro de la figura. Y por encima está la unicidad y por debajo está la vacuidad si consideramos al ser como un toroide dentro de todo el juego. Aquí básicamente nos engañan. ¿Por qué? Porque nos hablan de el éter cuando el, la fuerza del vacío solo implica un tercio de las fuerzas implicadas en todos los fenómenos. Como máximo, en la oscuridad siempre va a ser un tercio, por lo menos de nuestro lado, de este lado de la manifestación. Del otro lado, si la oscuridad pesa 2 tercios contra uno de luz. Algo interesante que podría comentarles en este punto es que estos símbolos se relacionan al 369 de Tesla. El vacío
La fuerza del vacío sería un 0. Poquito prana con mucho éter sería un 3. Mucho prana con poquito éter sería un 6. Y lo que es prana completamente es un 9. Aquí, esto en realidad se trata de fracciones. El 9 es 3 tercios, el 6 es 2 tercios, el 3 es un tercio y el 0 es 0 tercios. Todo este fractal, o sea, esta escala de plasmas, pueden recibir el nombre de aéter, por ser lo contrario a la fuerza del vacío. Pero se le denomina como aéter en contra del éter. Entonces, el éter realmente es una forma del aéter, pero ya muy cargada de oscuridad. Sería la escala. Entonces tendríamos el prana arriba como lo inicial, abajo la fuerza del vacío, en el centro siempre habrá un espíritu y aquí estará una escala de aéter que se va volviendo cada vez más éter, en donde estaríamos hablando de que la éter sería algo así como electromagnetismo positivo, electromagnetismo que posee radiancia, y el éter sería electromagnetismo negativo, electromagnetismo que posee eh, más oscuridad, como sería, por ejemplo, el caso de los imanes. Los imanes tienen un electromagnetismo negativo y eso hace que atraigan todo lo que presenta coherencia con su tipo de magnetismo, que sería lo que afecta a lo que llamamos ferromagnético. Técnicamente hablando, podríamos decir que los imanes son una versión más pequeña de lo que es la gravedad, pero a nivel de dentro de la escala de lo metálico. Eh, el fuego como símbolo es muy interesante porque el fuego por sí mismo tiene varias cualidades. El fuego posee una ubicuidad, un lugar en donde existe de una forma similar a como lo hace el espíritu. Proyecta energía, emana energía de una forma similar a como el espíritu genera un alma a su alrededor. Y esa quizás es principalmente la razón de por qué se usa el fuego como símbolo, para poder ejemplificar de que no somos simplemente lo físico, lo material, lo tangible, sino que nuestra verdadera forma es todo el espacio que abarca nuestra presencia. Y el fuego es un excelente ejemplo de cómo algo puede abarcar más espacio del que abarca, porque no puedes acercarte al fuego porque te quemas. Y ese campo que genera el fuego es similar al alma de un ser. Y esa es la razón de por qué hay culturas que le tienen tanto respeto al fuego como símbolo, en donde quizás eh, los, los que de los que más sabemos que hacen esto serían quizás los más deístas, la religión de Zoroastro, que actualmente le llaman adoradores del fuego, pero realmente no adoran el fuego, al fuego lo ven como un símbolo, justamente un símbolo de lo que les estoy explicando, de cómo el espíritu proyecta luz a su alrededor y esa luz aleja toda oscuridad. Pero todo este asunto de las sustancias elementales también tienen que ver con un tema de cómo interactúan y cómo se mueven. Si tomamos el yin yang, partimos primero desde un elemento que sería una totalidad. Eso ya es un elemento. También tendría un punto de origen, que sería el espíritu.
ya ese es otro elemento más. Luego tenemos el movimiento, ese sería otro movimiento más, o sea, otro elemento parte de la conciencia. Luego estaría el prana y el éter, que serían lo que entendemos como el blanco y el negro. Y luego estaría el éter, le voy a llamar fuerza del vacío para que no se confunda. Entonces tenemos el aéter, el éter, el prana y la fuerza del vacío. Y ya con eso tenemos 5 elementos, o sea, 7, con el aéter y el éter. 7 elementos. Aparte estaría el espacio que nos permitiría existir y el vacío que está por fuera de la creación. La conciencia es un fenómeno físico. No hemos logrado aún identificarlo porque es un proceso que involucra antipartículas y aún no aprendemos a cómo detectar o medir esas antipartículas. Cuando una señal eléctrica llega a nuestro cerebro y llega a las neuronas están rodeadas por nanotubos de carbono. Estos nanotubos serían celdas de grafeno apiladas hacia arriba, generando un cilindro. Estos nanotubos de carbono permiten que el electrón, que es la señal eléctrica que envía a nuestro cuerpo y que llega a nuestro cerebro y que el cerebro decodifica y todo eso, pase por estos nanotubos, pasa como electrón y sale como un contrapositrón al pasar al lado de la antimateria. Allí se produce, allí es donde se manifiesta el pensamiento. Lo que nosotros vemos en nuestra mente está siendo manifestado en la antimateria. Se resuelve y luego la información regresa por los mismos nanotubos y el contrapositrón se vuelve un electrón nuevamente y pasa a producirse el efecto que tenga que producirse en el cuerpo, que puede ser soltar hormonas porque tienes hambre y te suelta gritina en el estómago y sientes hambre y así se van moviendo las cosas. La conciencia como fenómeno se podría definir como la retroalimentación y actualización de la información. Cada vez que se completa un ciclo de el plasma, del prana, cargado con la intención que le otorga la voluntad, que otorga el verbo, dándole cualidades radiantes o magnéticas a la voluntad y completando la vueltita y volviendo, cuando vuelve se produce una comparación de la información que había con la nueva información que llega y el ser decide si toma parte de esa nueva información o no la toma. Y eso produce una actualización en el ser y básicamente en cada ciclo renacemos como una nueva criatura que es diferente a como era en el pasado porque se produjo un pequeño cambio. Ese cambio, esta evolución es inevitable, es una de las reglas de la manifestación. La evolución es inevitable, la eternidad es inevitable y el libre albedrío es inevitable. Son quizás las 3 cosas más sagradas que hay en la manifestación. Respetar el libre albedrío de los demás, no atentar contra la eternidad del espíritu y no atentar contra la evolución. Serían como los más grandes pecados. Y creo que eso es lo que les puedo aportar referente a las sustancias elementales. Resultó ser un video corto, así que creo que voy a grabar algo más después de esto. Gracias por su tiempo, chicos. Hasta la próxima.